Domó en vivo absurdo del Destape. No, no deja de ser impresionante esta idea de que Sturzenegger se jacta de haber despedido a 50.000 empleados públicos, pero las capas intermedias, que son la máquina de impedir, según usted, esos no los tocaron todavía. Porque hace lo que puede. Porque hace lo que puede. Porque vos tenés la Pero estabilidad entonces, de perdón, público. Pablo, permítame, lo voy a decir yo por mi cuenta, es Decilo, un pésimo decilo, ministro. estamos conversando. Es un pésimo ministro, está echando a los perejiles y no se saca de encima a los burócratas que le están jodiendo la gestión de gobierno. ¿Y qué te parece? Porque no puede. ¿Y por qué no Es puede? así de fácil, estimado. La Pero cosa, si vos ¿por qué querés, no podría si vos querés, echar esto es a mucho un más dramático corrupto? que otra. Pero es así, funciona de esta manera. Juan Carlos de Pablo, que tiene la gentileza de atendernos, en una jornada donde hay varios temas que queremos consultarle. Ustedes saben, es un economista muy reconocido de los sectores, en particular, en este caso del gobierno, muy amigo de Javier Milei, en una jornada donde nuevamente la tensión cambiaria, la tensión financiera volvió a ser protagónica. ¿Qué tal, de Pablo? Mariano Martín y el equipo de Pablo y Zanahoria? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo entendemos esta situación de tensión en los mercados, suba del riesgo país? Mira, vamos a ver dentro de pocos días si se debe, como dice el oficialismo, un tema electoral que empieza a disiparse en base a los resultados de la provincia de Buenos Aires, o tiene otra característica. Así que un poquito de paciencia, mi amigo. Uh-huh. Digo, ¿está habiendo nubarrones en el plan económico ya, y que incluso uno los podría visualizar previos al clima electoral, o usted cree que coincide con el diagnóstico del presidente y de su equipo económico de que esto es puro, entre comillas, riesgo cuca? Depende de qué nivel de abstracción querés poner. Si vos lo que estás preguntando es si está en juego el equilibrio fiscal o las reformas de Federico Sturzenegger, te digo que no están en riesgo. Ahora, dentro de eso la política económica se hace todos los días. Todos los días. La política económica hace un buen número de años, es una interacción permanente entre el Poder Ejecutivo por un lado, el Congreso por supuesto por el otro, etcétera, y lo que son los sectores privados. Cuando todavía no habían nacido, Guillermo Bacena lanzó su programa económico el 13 de marzo de 1967, objetivos, instrumentos, y no digo que se echó a dormir porque eso sería una exageración, pero la política económica era así, como su ruil el 14 de junio de 1985. Bueno, en los últimos años no hay nada parecido, de manera entonces, que eso que vos denominás nubarrones, es el temario que tiene todos los días delante de sí el presidente de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y pelean con lo que tienen. Entonces digo, vamos a ver si desde la semana que viene es cierto o no, que vivimos una situación extraordinaria, que capaz que se disipa en función de los resultados, o hay que esperar a los de octubre o no, y se actuará en consecuencia. Le pregunto, casi tiro el micrófono, perdón, como analista, ¿qué tan sólido es un programa económico cuya estabilidad depende en buena medida de un resultado electoral, de un comicio de medio término, de un comicio distrital, en este caso, en la provincia de Buenos Aires? Te vuelvo a insistir, si lo que estás pensando es equilibrio fiscal, ese tipo de cosas, no depende de las elecciones. Ahora, dentro de eso, el resultado electoral puede decir cuántos legisladores nuevos va a tener el gobierno nacional a partir de... No, perdón, igual de Pablo, yo no me refería al equilibrio fiscal, Y eso tiene que ver con parte de la pulseada que está teniendo, digamos así, con el Congreso. Pero la realidad es así, la política económica se da en un contexto político. Claro, Bueno, pero Pablo... el presidente de la Nación no puede inventar los legisladores que tiene o el poder judicial que existe o las pulsadas con los gobernantes, con los gobernadores o con los intendentes, sea siempre así. Igual, de Pablo, yo cuando le consultaba por un mal clima o por señales muy preocupantes del mercado, no me refería específicamente al equilibrio fiscal, que también eventualmente se podrá discutir la solidez y la veracidad de ese equilibrio fiscal. Lo que me parece que sí estaba marcando tenía que ver con la tensión con el tipo de cambio, con los problemas con el consumo que no encuentra su piso, con, por supuesto, este dólar que parece acercarse cada vez más a la banda superior y que obliga al gobierno a un rediseño de su propio compromiso, con el cual incluso el equipo económico ha hecho hasta chistes y se ha burlado en canales propios de comunicación diciendo que el dólar flota y que no requiere ningún tipo de intervención. Eso yo también lo entiendo como una suerte de señal muy grave de alarma, pero no sé si usted coincide con eso. ¿Cómo se ve que sos joven, pibe?
Escuchame una cosa. No tanto, Primero dijiste le veracidad. agradezco ¿Vos un montón, estás pero dígame. cuestionando la veracidad del equilibrio fiscal? ¿Qué cosa? Tenés que tener Sí. datos para sostener eso, ¿eh? No, bueno, yo me guío básicamente por los gobernadores cuando dicen que detrae el gobierno de fondos que deberían estar coparticipándose por Está ley. peleando la guita con él, pero siempre ocurre. El Bueno, único pero tema digo, de conversación de Pablo, que entre los relativicemos, gobernadores y el que presidente, relativicemos el dato entre no los significa intendentes y que los ese dato no gobernadores es de esté. mango, ya sabemos. Pero que relativice usted ese dato no significa que el dato esté No, presente. vos, cuando vos Yo estás no lo hablando de la relativizo. veracidad, entonces yo digo, pará, yo tengo entendido que el equilibrio fiscal existe, que tiene un correlato importante, que no hay emisión de peso por razones fiscales, con lo cual la pulseada con el dólar es una pulseada de stocks, gente que tiene peso, que tiene dólares, gente que para un lado y para el otro, y estamos en duda cuál es, si es un tema electoral o un tema más general. Y bueno, eso lo vamos a ver con el correr del tiempo. Si es puramente electoral, entonces el gobierno, el Poder Ejecutivo, perdón, se va a tomar más tiempo, si no lo es, y va a tener que tomar medidas más urgentes. Pero eso está condicionado a cosas que todavía no sabemos. Entonces, hacer una hipótesis, ¿qué puede...? No, la imaginación mía es limitada. Lo que digo es, este gobierno ha mostrado una determinación que la va a seguir poniendo en funcionamiento después de las elecciones en base a los desafíos que aparezcan. ¿Una determinación en qué sentido ve usted? Y el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei, cuando dijo no hay plata, era puro futuro, y bueno, hay que ver ese pibe. Bueno, ha mostrado una determinación para mantener, digamos, el equilibrio fiscal, y ha mostrado lo que siempre tuvimos la facultad, pero hay que tener pelota para llevarlo adelante, lo que se ha podido lograr con esto. Ahora, imagino que usted cuando habla de pelotas y habla de sostén de un programa económico, se refiere incluso a los reclamos en sentido contrario, los discapacitados y sus familiares exigiendo una actualización de los valores, los jubilados y demás. Yo ahí, bueno, podemos discutir si eso es coraje o se puede denominar de otra manera, pero digo, si la solidez... Cuando vos tenés una situación como la que recibió el gobierno el 10 de diciembre de 2023, tenés que tener coraje. Ahora, vamos a agarrar cada uno de los temas que vos acabas de decir. ¿Vos querés que los legisladores o alguien ayude a aumentarle la cosa a los discapacitados? Sí. Ayudemos al Poder Ejecutivo para limpiar los falsos discapacitados. Tomar el caso de los jubilados. Hay 10 millones de tipos que tenemos un carnecito que dice jubilado. 6 millones y pico pusimos algo, 3,5 no pusieron nada. Ahora, si los vos, 3 millones y medio, que no es que no lo pusieron ellos, millones, no hay plata que alcance. De Pablo, entonces yo digo, señores legisladores, siempre ¿por qué en no esto... llevan al Ejecutivo y hacen una ley que dice lo siguiente: a los que aportamos, indexado; a los que no aportamos, pito catalán. No se puede. Y bueno. De Pablo, sabe, esta es una discusión, me parece, eterna básicamente en Argentina, pero esa persistencia en decir que los que no aportaron, como si la voluntad de aportar o no dependiese de un empleado, y usted sabe que no es así. La voluntad de aportar o no depende de la gente, de retención, que es el empleador. En buena medida una moratoria que fue tirada por la calle, timbreada por razones electorales entre mucha gente que no necesitaba la guita y que se está burlando de nosotros mientras vos y yo estamos charlando. Pero de Pablo, ¿cuánto calcula usted que hay de millones de personas que no se han podido jubilar por no tener aportes porque su empleador no lo hizo, en un país que históricamente ha tenido el 40 al 50% de empleo no registrado? Me estás diciendo que hay situaciones reales, y digo... No son situaciones reales, son millones de personas... Esperá. Me estás diciendo que hay situaciones reales, y yo te digo, junto a las relaciones reales están las relaciones ficticias. ¿Por qué no ayudamos al Poder Ejecutivo a que desenmascare las ficticias y entonces podamos darle más guita a las reales? De eso se trata. Ahora, yo no veo ahí ninguna forma de colaboración, lo cual se entiende, porque si esto vuela todo por el aire a raíz de leyes que fueron aprobadas, ningún senador, ningún diputado va a decir, uy, qué macana me mandé. Porque la responsabilidad se evaporan los cuerpos. Pero los legisladores le han propuesto alternativas. La pulseada, y que en cada uno de los casos tenés grosería por un lado y situaciones reales. ¿Por qué no nos sentamos a buscar procedimientos concretos para solucionar problemas reales
pinchando el globo de la joda. Pero usted sabe Esto que es lo los planteando. legisladores han presentado propuestas para financiar los aumentos y los rebalanceos, que por otro lado no son aumentos, digamos, no se está diciendo que el jubilado va a vivir espectacularmente, sino que por lo menos pueda compensar la inflación, que las Está personas con jugando discapacidad... está jugando con los jubilados somos una categoría que somos los que pusimos. Los demás son los tipos que se subieron al colectivo, que son colados. ¿Cuántos Es otra calcula cosa. usted que son los Hablemos en colados serio. que Entonces, que nunca quisieron... Si vos tenés más de 1 millón de pensiones por discapacidad Sí. y tenías 70.000 hace 15 años... No, hace 15 a mí años me no. vas a decir que Mauricio no hay Macri nivel las de bajó, fenomenal. de Pablo. Entonces, si hay Pero, fenomenal... de Pablo, espere. Porque usted, de Pablo... para sacar entiendo, a todo eso, y con eso va a haber guita para de los Pablo, verdaderamente entiendo el discapacitados. énfasis y, por supuesto en su condición de entrevistado le asiste el derecho a hacerlo. Lo que digo es, la sucesión de datos que desde mi punto de vista son controvertibles, me obligan a decirle, no eran 70.000 hace 15 años, muy por el contrario, el número se redujo drásticamente con Mauricio Macri porque le dio de baja a personas que teniendo el derecho y teniendo las comprobaciones científicas y médicas que correspondían, se le dieron de baja esas pensiones. Y este gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Y a usted Eran no, 70, perdón, y a eran usted no se le puede 70.000, escapar de Pablo, y buena perdón. parte de la de Macri fueron recuperadas otra vez. De Pablo, Eran pero a 70.000, usted no se le chequea el puede dato. escapar que este gobierno, las pensiones que bajó, las bajó con un Excel, exigiéndoles a los empleados que fueran veloces, que trabajaran desde su casa para sacarles la mayor cantidad de pensiones porque era prácticamente una tómbola que se hacía desde la agencia de discapacidad. Bueno, lo que ha pasado en la agencia de discapacidad ha pasado a la vista de todos. No sé si usted lo valida, pero a mí me parece que fue Yo una no valido barbaridad. nada, lo que yo no valido nada. Lo que estoy diciendo es, muchachos, si tenemos una restricción presupuestaria que tiene un sentido realmente profundo, entonces lo que tenemos que hacer en cada una de las cosas es identificar las jodas y con esa plata dedicarse al verdadero, digamos así, destino. Es así de simple lo que estoy diciendo. Ahora, la pregunta sería, habiendo pasado 2 años donde el gobierno identificó un montón de, entre comillas, jodas, ¿por qué no pudo mejorar en ningún momento la situación de los jubilados? Muy sencillo, porque la segunda línea y la tercera línea están en manos de un conjunto de burócratas de tipo de otro gobierno, etcétera, etcétera, que se dedican a defenderse. Es así de fácil. Es decir, Javier Milei tiene al presidente, tiene el ministro y abajo y ya. Ahora, son los que tiene o deja de tener. No es una cuestión de gustos, ¿entendés? Pero vos, cada vez que escuchás algún testimonio, te das cuenta que de repente en determinada oficina, que los tipos que están abajo, hacen lo que les parece. Déjame darte otro ejemplo. Sí. Cada tanto a nivel judicial, en la segunda instancia, un juez o un juez agarra y dice, hay que actualizar por inflación esta indemnización. Entre el momento que ocurrió el hecho y el momento que hay que pagar, los precios aumentaron 20 veces, ponele, te aumenta 80 veces. Va a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, no, déjese de joder. Claro, como yo soy economista, digo, bueno, si la Corte Suprema le dice a la segunda instancia, déjese de joder, se va a joder. No, siguen haciendo las liquidaciones como les parece. Entonces digo, cuando estamos discutiendo la demanda de trabajo formal, ¿qué rol tiene el riesgo laboral? El riesgo laboral no es un tema de legislación. Vos cambiás la legislación, pero según teniendo esa liquidación de punto de vista judicial, estamos en la misma. De Pablo, le confieso que es la primera vez que escucho esta hipótesis y me gustaría saber que, dado que usted tiene una relación muy fluida con el presidente, si él piensa lo mismo o si su equipo piensa lo mismo. Esta noción... Yo no hablo ni lo que digo, ni lo que escucho, ni lo que veo, no digo. No le voy a saber preguntar. lo que empieza a escuchar al presidente. Por eso, no le voy a preguntar por lo que usted habla con el presidente, pero en todo caso no deja de sorprenderme esta idea de que para usted hay un lineamiento económico que define el presidente y que llevan a cabo sus ministros, pero que es saboteado por las segundas líneas del gobierno. Pero estimado, qué novedad. Hablar con los empresarios y te van a decir que para seguir sacando camiones de la aduana tienen que seguir colmeando como en los mejores tiempos. Pero eso lo sabe todo el mundo. Y esto no es ni apología al derecho, ni vaya mañana a presentar una denuncia, no ¿Por soy qué no? abogado ni cosa por el estilo. No, es pero una sí, cosa- sería ideal Mira, si desde está ese pasando punto de eso, pero... vista te digo, Federico Sturzenegger eliminó no sé cuántas cosas y no sabes todas las que quedan por eliminar. Pero yo no escuché, es la primera vez que escucho, por eso le digo, hasta ahora ningún funcionario, estoy mirando a mis compañeros a ver si han escuchado que algún funcionario dijera la verdad que no. un secretario de Estado, un subsecretario, un director ¿cómo nacional. Estimado, ¿cómo vos vas a esperar que un ministro diga, abajo mío están las jodas? No lo puede decir. Esto no quiere decir que no exista.
Entonces digo, estamos analizando la realidad, no lo dicho los ministros. Es decir, lo que no funciona en esta etapa, en estos 2 años de gobierno, usted se lo atribuye centralmente a las segundas líneas del Poder Ejecutivo. Vos te das cuenta que sos un entusiasta de los argumentos. Hay millones de cosas que no funcionan, acá y en cualquier lugar del mundo. Una parte importante de esto tiene que ver con que vos, cuando querés meter cierta racionalidad, por lo cual liberás recursos de la joda para atender las necesidades reales, tiene como problema que vos tenés... vos conocés, ¿vos te parece que los ñoquis van con una chomba que dice ñoqui? Hace 15 años, vuelvo a las estadísticas, había 2 millones de empleados públicos, ahora hay 4. Y no han mejorado los servicios estatales. Hay joda, no me digan. Ahora, vos no van los tipos con una chomba que dice, soy ñoqui, váyase. No, es un trabajo mucho más, va a venir... Acaba de salir 2 decretos, no deja de ser impresionante que... volver atrás con 4 o 5 de reforma que había hecho Sturzenegger. Está bien, está mal, no lo sé. No digo, no deja de ser impresionante que... Pero perdóname, la política económica es una pulseada continua. Esto es una pulseada continua. Cuando me llames el martes y sigamos este amable diálogo, vamos a hablar de estas cosas, de otras cosas, de millones de cosas. No deja de ser impresionante esta idea de que Sturzenegger se jacta de haber despedido a 50.000 empleados públicos, pero las capas intermedias, que son la máquina de impedir, según usted, esos no los tocaron todavía. Porque hace lo que puede. Porque hace lo que puede, porque vos tenés la estabilidad del empleado público. De Pablo, permítame, lo voy a decir yo por mi cuenta, es un pésimo ministro. Es un pésimo ministro, está echando a los perejiles y no se saca de encima a los burócratas que le están jodiendo la gestión de gobierno. ¿Y qué le parece? Porque no puede. ¿Y por qué no puede? Es así de fácil, estimado. La pero cosa, ¿por qué no podría echar a un corrupto? Pero es así, funciona de esta manera. Pero ¿cómo se explica usted que no puede echar a un corrupto? Porque no puede, porque el poder a cargo del Poder Ejecutivo es mucho más limitado de lo que se cree, ¿entendés? Entonces esto es así. Entonces, uno puede imaginar que el presidente es el zar de la... No es así, no funciona. Ya lo dijo Cristina Fernández de Kirchner una vez, ¿se acuerda? Que a lo sumo en su mejor momento dijo que tenía el 25% del poder en la Argentina. Y capaz que mucho, vas a saber, pero es así. Mira, yo he tomado café con todos los ministros de Economía, de Antonio Cafiero, 1975 en adelante, con algunos presidentes. Vos tenés, el poder es mucho más limitado de lo que se cree. Ahora, si vos crees que el poder es absoluto y alguien no hace algo que vos crees que tiene que hacer, entonces el próximo paso ¿cuál es? No, lo que uno ve es que... malnacido. Bueno, entonces yo te puedo decir, la experiencia de más de 50 años de seguir día a día la política económica argentina, que el poder práctico es mucho más limitado de lo que parece. No, yo entiendo. Lo que uno ve es que no es que no ejecuta su poder alguien como Sturzenegger o alguien como Milei, pero evidentemente lo están ejecutando mal. Están el calificativo de están orinando afuera del tarro, digamos. Están echando los que no tienen que echar. Mear fuera del tarro, si hay que correr el tarro, cosas así, todo. Le pregunto algo. Le cambio un momento de tema, pero... Yo te estoy dando elementos de escucha para entender. Después lo calificamos como te parece. De Pablo, estamos hablando con Juan Carlos de Pablo, economista, y le quiero cambiar brevemente de tema, pero siguiendo, por supuesto, en su área de entendimiento. Hoy están advirtiendo en algunos sectores que el Tesoro, vía el Banco Central, vendió 450 millones de dólares y el Central, por su cuenta, alrededor de 1.000 millones en dólar futuro. ¿Usted tiene ese dato? ¿Lo comparte? ¿Coincide? Leí los diarios, el dato de hoy no lo tengo, leí los diarios los últimos 2 días, creo que un día vendió, otro día compró, cosas por el estilo. Tenés que entender lo siguiente, lo que ha pasado estos días es, en la cocina de tu casa se desata un incendio, llamas a los bomberos, y en el momento que entra el bombero decís, che, por favor, límpiese la bota, no me hinchaste la alfombra. El bombero dice, correte, pibe. Entendamos lo que ha pasado, esta pulseada de los últimos días, sí. Ahora viene la cuestión, que hoy la voy a plantear, y si querés, dentro de 10 días hablamos otra vez. Si esto es electoral, la semana que viene nos calmamos. Si no es electoral, vamos a ver qué pasa. Es así de fácil. Pero si es electoral y se da el resultado que pretende el gobierno también. Los últimos días no lo puedes mirar desde los grandes principios de Hayek o cosas por el estilo. En la lucha, en la pulseada dramática que tienen los gobiernos versus integrantes del sector privado. Pero de Pablo también es si es electoral, pero además si es electoral y el resultado es como quiere el gobierno, porque si el resultado es perjudicial para el gobierno, también va a ser un problema el lunes, ¿o no? Pero querido,
jodido, la vida es problema contra problema, ¿qué estamos descubriendo? Obvio que es así. No, porque usted me Obvio, decía, pero- usted me decía que pero esto es así. fácilmente comprobable. El lunes vamos a saber si es un problema electoral o no. Pero incluso asumiendo que pueda ser un problema electoral, también podría no subsanarse si el resultado no es el que quiere el gobierno. Por eso digo, casi todas las hipótesis me llevan a un resultado disvalioso. No solamente lo que quiere el gobierno, sino lo que cree cada una de las... El lunes vamos a tener 2 lecturas de los mismos hechos. El intendente que va a chequear dice, che, ¿cuántos ediles tengo? ¿Cuánto esto? Los concejales, porque el tipo tiene una responsabilidad ejecutiva concreta. Y junto con eso vamos a tener el agregado de todas las famosas 8 secciones electorales, donde va a venir la lectura política como señal de las PASO o indicador del 26 de octubre, que vas a ver 32 explicaciones, algunas del sector público, otras del sector privado, etcétera. Se verá. De Pablo, ¿qué tal? Fernando Siveira, ¿cómo le va? Buenas tardes. El otro día escuchaba a Carlos Melconian, y no es el único, me parece, de los economistas que está diciendo eso, que el gobierno en esta perspectiva o tendría que volver a implantar el cepo o liberar definitivamente el dólar. ¿Usted coincide con esa visión? Primero, poner otra vez el cepo, olvídate. Eso no va a pasar. Olvidá, digamos, yo no sé lo que van a hacer, pero digo, yo tomaría decisiones sobre base que no lo van a poner, no lo van a poner. El resto tiene que ser parte de lo que va a ser, no digo nueva etapa, los historiadores después dicen si empieza una nueva etapa, no empieza una nueva etapa, etcétera. Pero evidentemente, ahora, hoy estás en flotación, yo tengo algunas discusiones muy amables con otros colegas, Carlito, como vos decís, Seguach, que escribimos el otro día, cosas por el estilo, etcétera, donde podemos discutir, no digo sutileza, pero casi, pero está básicamente confrontación cambiaria, está lejos de la banda superior, consiguientemente es un tema de que vos querés incorporadores, tenés que conseguir un tipo que esté haciendo exactamente, digamos, lo contrario. En el medio, tal como era de esperar, vos tenés intervenciones indirectas. Me dicen, el mercado de cambio está intervenido. Hay una diferencia entre la tablita cambiaria, la convertibilidad y esto. Ahora, indirectamente, chocolate por la noticia. Y si vos crees que tenés una corrida contra, digamos, el dólar por los electorales, que te aguantó, es lógico que reaccione desde el punto de vista política monetaria, etcétera, con consecuencias, porque siempre hay consecuencias. Vos decirle a tu médico que te corrija el problema del corazón que tenés y que te dé un remedio que no tenga consecuencias. El tipo le decís, eso debe hacer. Ahora, era indirecta hasta esta semana, ¿no? Esta semana empezó a ser directa. Está bien, podemos decir que es porque la inminencia de las elecciones. Evidentemente, el ejemplo que te pongo los bomberos. Si vos, yo no voy a hacer una teoría de lo que pasa esta semana, digo, esto quiere decir que ha traicionado los principios, decilo si querés, pero básicamente está llegando, digamos, como puede, y después del lunes vamos a ver cómo sigue. De Pablo, ¿qué tal? Franco Misraji lo saluda, ¿cómo está? Recién estaba hablando, ¿no? Para una curiosidad, ¿la mesa esa tiene 40 metros largos? Somos muchos. Van entrando. Estamos abriendo la puerta para ver si se suman. No, entiendo que es la última intervención. No, Dale. Recién estábamos hablando respecto al porcentaje que tiene el presidente de poder, ¿no? Y que está bastante condicionado. Quería preguntarle a su criterio cuáles son hoy los sectores que tienen el poder y cómo están jugando con relación al gobierno. Yo no voy a hablar en términos conspirativos, cosas por el estilo, pero vos tenés, obviamente, que la política económica de hace, no sé, décadas en Argentina es una interacción. Vos, avanzar medidas, reaccionar, van bien. La cuestión la hace Guillermo Calvo, nuestro compatriota, dice, muchachos, la credibilidad o no credibilidad es una parte fundamental de la pulseada, porque una misma medida de política económica tiene resultado para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Es una cosa elemental, particularmente en un país donde, como me gusta decir a los extranjeros, los argentinos no somos más inteligentes que ustedes, pero tenemos una historia que nos hace particularmente sensibles. Y vos lo estás viendo, digamos, en términos de esta pulseada, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cree que hay ciertos sectores que están queriendo condicionar al presidente? Yo no te puedo decir si hay acciones de lobby o no hay acciones de lobby. Ahora, que contra algunos anduvo y se la tuvieron que comer, eso seguro. Pero siempre, digamos, siempre ocurre, ¿no? Y después quería preguntarle por algunas frases de Miguel Ángel Broda, que él considera que, bueno,
cree en este riesgo Cuca, dice, pero que se vio potenciado por lo desordenado de la política macroeconómica de los últimos 2 meses y da a entender que se tiene que ir una devaluación en lo inmediato. ¿Qué opina al respecto? Bueno, vamos a dos cosas. Lo que dice Miguel Ángel, a quien le mando un gran abrazo, gran amigo, que sé cuánto, se ve con los historiadores. Si se equivocó, la devaluación, vamos a ver. ¿Por qué a tu tía le dirías vos, ya hoy se ha cerrado, viste, hasta ahora ya está cerrado los mercados? Así que si tu tía se quedó con peso y quiere dólares, tiene que salir a la plaza hoy, y como va a salir desesperada, la van a matar. Así que se quede con los pesos. ¿Por qué? Y tendría que haber una devaluación. Bueno, podemos hacer la lista. Entonces dice, ¿por qué al gobierno le va mal? ¿Por qué qué se va? La primera respuesta es, el gobierno está en flotación. Ahora, vamos a ver, insisto, vamos a ver. Yo tomaría decisiones sobre la base de que viene una devaluación, no. ¿Me puedo equivocar? Sí. Y si me equivoco, me jodo. De Pero Pablo, si vos tomás las decisiones sobre la base de que viene y no viene, también te jodés. ya que estábamos mencionando... En el curso de estadística esto se llama ROT tipo 1, ROT tipo 2. Estábamos mencionando a algunos colegas suyos. ¿Es la primera vez que usted es más optimista que Cavallo? No hablo de Cavallo, otro gran amigo, vecino, además. No es un tema, somos todos profesionales. En los profesionales vos agarras un pedazo, otro pedazo, cosas por el estilo. Sabemos hablar entre nosotros. Yo puedo leer el informe que hace cualquiera de los que vos acabas de mencionar, a quienes respeto desde el punto de vista profesional, digo esto sí, esto no, porque esto, porque lo otro, y de repente me falta información, entonces el tipo me la da, o de repente el tipo exagera, o lo que sea, punto. De Pablo, Pero insisto en esto, todos estos que estuvimos mencionando son economistas profesionales, después cada uno, viste, o lo mío el periodista, de todo lo que escuchó, agarra más o menos. Eso no importa desde el punto de vista del análisis profesional. De Pablo, le agradecemos mucho por estos minutos con nosotros. Fuerte abrazo a todos, muchachos. Hasta luego. Juan Carlos de Pablo, economista, bueno, lo conocemos también como alguien con mucha afinidad con el presidente Javier Milei, uno de los visitantes habituales de la Quinta de Olivos en las jornadas de ópera, y eso, por supuesto, habla de una cercanía y un entendimiento entre ambos. Que creo que le da un relieve distinto a la entrevista en este caso. 17:37. Estamos haciendo palo y zanahoria hasta las 19 horas en estos momentos con 13 grados de temperatura. Sí, es cierto, está fresco, pero como hace solcito y hasta que me arruine el día Giselle Teper y me diga que va a ser un fin de semana espantoso... No creo que diga no eso. Sé, no sé. No creo que no diga sé. eso. Sí. ¿Cómo querés que sea? A ver. Lindo, soleado. El domingo y para ir a votar. Levemente fresco. Claro. ¿Qué es lindo? No, que sea soleado, que esté despejado y puede ser fresco. En la banda, a mí no me molesta para nada la banda de 10 a 18 grados. Sábado, mínima 4, máxima 14, cielo despejado desde la madrugada hasta la noche y así sin precipitaciones a la vista. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, en este video quiero hablar un poquito también de lo que son los conceptos que tenemos de economía los argentinos, ¿verdad? A mí me gusta mucho escuchar a Suchovicki, por ejemplo, a Di Stefano, a Juan Carlos de Pablo, bueno, a Castiñeira, hay muchísimos, que la verdad que me gusta mucho escucharlo porque transmiten algo que es muy complejo, que es macroeconomía, microeconomía, conceptos financieros, todo te lo bajan a tierra y te lo explican con un ejemplo espectacular. Así que me gusta mucho escucharlos, por eso por lo general también suelo traerles a ustedes este tipo de videos de economistas, y en ese sentido lo que me interesa también es cómo en un país donde, por ejemplo, hay terremotos o tsunamis o problemas, no sé, con un volcán, lo que sea, la gente sabe de volcanes, ¿no? En ese país, la gente sabe de tsunamis, la gente sabe de lo que sea, de terremotos. ¿Por qué? Porque tenés que saber, decir, che, mira, hay un terremoto cada 4 años, más o menos tenés previsto qué haces en un terremoto, cuándo se está produciendo un terremoto, a qué tenés que estar alerta, que es un movimiento normal o que ya empieza a ser un terremoto, etcétera, cosas porque no tengo ni idea de terremotos. Y en un país con la economía como la tenemos, es increíble que cualquier taxista que te tomás un taxi, cualquier
en la fila de una carnicería, en cualquier lugar, todos saben del dólar, todos saben el precio del dólar. A ver, obviamente hay conceptos más finos como el riesgo país, que la gente quizás no los tiene súper interiorizados, pero el precio del dólar lo sabemos todos. Si está 1100, 1200, 1300, lo sabemos todos. O sea, eso es impresionante. Eso me impresiona cómo nos han traumado tanto con algo que tendría que estar estabilizado porque, como dice Milei, el problema de la inflación es un problema monetario. Si no lo resolvés es porque no lo querés resolver, es porque te conviene que haya inflación. En un país donde nos han robado tanto en lo económico, ¿no? Claro, o sea, estamos todos traumados. Entonces todos nos quedamos traumadísimos. Generaciones y generaciones. Mi viejo, mis abuelos, todos saben el dólar. Y así todas las familias. Es impresionante. Entonces, nada, eso me impresiona y quería compartir esta reflexión con usted. Reflexión que se la he escuchado a Suchovic y Juan Carlos de Pablo, que me parece excelente, ¿no? En un país donde hay terremotos, la gente sabe de terremotos. Y en Argentina, ¿de qué sabemos? Del dólar, de la inflación, ¿no? Del consumo, ¿viste? Y sabés de eso, ¿por qué? Porque estamos quemados con eso, quemadísimos. Así que nada, gente, bueno, un saludo, nos vemos en el próximo video. Bueno, gracias por bancar el canal. Muchas gracias. Chao, chao.